Lucas y yo éramos una pareja unida solo por el odio. No nos soportábamos, pero nos vimos obligados a casarnos por conveniencia. Aparte de cumplir con los deberes conyugales una vez por semana y aparecer juntos en eventos públicos. En privado casi no teníamos contacto. Pensé que nuestro matrimonio gris y distante seguiría así para siempre, hasta que salió a la luz que yo no era la verdadera hija de la familia. La verdadera señorita era otra. Yo solo era una impostora. Después de pensarlo bien, pedí al abogado que redactara el acuerdo de divorcio y se lo envié a Lucas, que estaba de viaje por trabajo. Capítulo 1. La verdad, me sentí aliviada. Entre Lucas y yo nunca hubo amor. Tampoco compartimos mucho de nuestras vidas o finanzas. Por eso fue tan fácil redactar el acuerdo, blanco sobre negro. Cada cláusula escrita con claridad, como nuestro matrimonio, 3 años de límites bien definidos, frialdad y distancia. Tras revisarlo, le envié la versión digital a Lucas. Busca un momento para firmar los papeles. Después de enviar el mensaje, me invadió un cansancio inexplicable. La vida es absurda a veces. Cuando me casé con Lucas, ya intuía que algún día nos divorciaríamos, pero jamás imaginé que sería por una razón tan novelesca, porque no soy realmente una hija de familia rica. Hace años, mis padres fueron a una finca en la montaña para vacacionar. Una avalancha los sorprendió y, en medio del caos del rescate, los sobrevivientes fueron trasladados a un orfanato. Mi madre, asustada y con un parto prematuro, dio a luz allí mismo, y en la confusión, se llevaron a la bebé equivocada, a mí, una niña que debía haber sido abandonada. Hace unos días, Alice apareció. Su rostro es muy parecido al de mi madre. Tiene las mismas alergias raras que ella. El test de ADN lo confirmó. Ella es la hija biológica de mis padres. Y yo, solo fui una bebé desechada que vivió 25 años bajo una identidad falsa, disfrutando de una vida que no era mía, incluso casándome con el hombre que le correspondía a ella. Me enteré ayer. Supongo que Lucas ya lo sabe. Miré mi teléfono. Nada de respuesta. Debe seguir ocupado. Lleva una semana de viaje por un proyecto complicado. Aunque no responda, ya sé lo que diría. Está bien. Siempre es así. Todo lo que no sea trabajo, no le importa. Ni yo, ni esta casa. Tal vez Alice sí. Ayer la vi por primera vez en nuestro hogar. Era deslumbrante. Sentada al lado de mi madre. Irradiaba confianza y elegancia. Una joya. Incluso caída al polvo. Sigue brillando. No como yo. Por más que me esforcé durante más de 20 años, nunca logré la aprobación de mi familia. Quizás sea mejor así, que cada quien recupere su lugar, como siempre debió ser. Capítulo 2. La casa donde vivo ahora fue un regalo de bodas. Lucas la compró especialmente para nuestro matrimonio. Ahora que estamos por divorciarnos, no debería seguir viviendo aquí. Técnicamente tengo varias propiedades a mi nombre, pero todas fueron obsequios, de mi familia o del propio Lucas. Nunca las sentí realmente mías. Y no tengo intención de vivir en ninguna. Salí de la casa, con la idea de alquilar algo cerca del estudio. Aunque sea para pasar este periodo de transición. Por suerte, el año pasado ya me había desvinculado del negocio familiar y lancé mi propia empresa. Hoy no dependo de nadie. Tengo ingresos estables y suficientes ahorros. Todavía recuerdo la fuerte oposición de mi familia cuando les dije que quería dejar el grupo empresarial y fundar una empresa MCN. Al final, el único que me apoyó fue Lucas. A mi familia nunca le gustó que hiciera cosas fuera de su plan trazado. Decían que todos esos más de 20 años de formación no habían sido para que yo me expusiera en público, ni para que me mezclara con gente poco recomendable. Aquel día me regañaron fuerte. Me senté en el sofá, sin hacer nada. Ni siquiera noté cuando llegó Lucas. Fue él quien encendió la luz y se sentó a mi lado. ¿Cómo va lo del estudio MCN? Antes había escuchado de pasada algunas llamadas con inversionistas, pero era la primera vez que lo preguntaba. Negué con la cabeza. Parece que no va a salir. La desaprobación de mi familia hizo que varios inversionistas se retiraran. Esa es su forma habitual de presionar hasta que uno se rinde. Lucas no dijo nada al principio, solo preguntó, ¿pero todavía quieres hacerlo? En toda mi vida, siempre me han preguntado si debía, si podía, si era capaz. Era la primera vez que alguien me preguntaba si yo quería. Me tomó por sorpresa. Lucas nunca ha sido un hombre paciente. Pero ese día me miró con calma mientras dudaba. Hasta que finalmente asentí con la cabeza. Entonces se levantó y me lanzó 2 frases tranquilas por encima del hombro. Si quieres hacerlo, hazlo. Yo me encargo de la inversión. Y si pierdes, no importa, yo lo cubro. Siempre ha sido directo. Pero en ese momento, sus palabras fueron como una inyección de valor para la versión perdida que yo era. Ahora que lo pienso, si no hubiera sido por el apoyo de Lucas, probablemente hoy estaría en una posición mucho más precaria. Capítulo 3.
Cuando terminé de ver el departamento, ya estaba oscureciendo, pero al menos lo había conseguido. No podía mudarme esa noche, así que decidí empacar algo y pasar una noche en un hotel. Al volver a casa, Lucas todavía no había respondido. Tal vez no había visto el mensaje, o tal vez sí, pero decidió no contestar. Para él, esto seguramente no era algo importante, ni siquiera tanto como una reunión. Pensar eso me provocó una punzada amarga en el pecho. Cuando me casé con él, fue porque mi madre, mejor dicho, mi madre adoptiva, me obligó usando el compromiso como presión. Y sin embargo, después de 3 años de matrimonio, había empezado a sentir algo de apego, dependencia, incluso. La vida es así, impredecible y cruel. Sacudí esos pensamientos y comencé a hacer la maleta. Solo empaqué algo de ropa, no llevé nada más. Había muchos bolsos y joyas en casa, la mayoría regalos de Lucas. Rara vez los usaba. Nunca fui fan de las cosas de lujo, pero Lucas solía traerme algo de las subastas o eventos benéficos. Con el tiempo, llenaron varios armarios. La verdad, Lucas nunca me trató mal. Recuerdo que en el primer año de casados fui a inspeccionar una fábrica familiar y quedé atrapada por una tormenta de nieve. Estábamos aislados en un pueblo, no había muchos recursos, pero sí lo suficiente para sobrevivir. Todas las carreteras estaban cerradas. Nunca supe cómo Lucas logró llegar hasta allí. Apareció con un abrigo grueso, las pestañas cubiertas de nieve y los pantalones empapados. Estaba hecho un desastre, pero seguía teniendo ese aire digno y sereno. ¿Estás bien? Pasé 4 días atrapada. Nadie de mi familia llamó. Solo Lucas hizo todo lo posible por encontrarme. A veces me preguntaba, ¿acaso Lucas sentía algo por mí? Especialmente durante nuestros encuentros íntimos. Sus fríos ojos se llenaban de deseo, y me miraba con lo que parecía ser afecto. Pero el resto del tiempo, su mirada era distante, su voz siempre indiferente. Quizás fue todo una ilusión mía. Lucas nunca podría amarme. Si alguna vez fue amable, tal vez fue solo por sentido del deber. Terminé de empacar en la habitación y fui al salón a buscar mis documentos. Justo cuando abrí el cajón, oí la puerta. Lucas había vuelto. Capítulo 4. Miré la hora, las 10:30. Lucas no solía viajar de noche, salvo que fuera algo urgente. Estaba parado en la entrada, con el rostro cansado y una sombra oscura en los ojos. Seguramente ya lo sabía. De pronto me sentí incómoda. Evité su mirada y solté un comentario al aire. ¿Ya volviste? ¿Comiste algo? Lucas respondió con un simple sin mirarme. Se quitó los zapatos y el abrigo. No sabía cómo enfrentar la situación. Me refugié en la habitación. Al ver la maleta, recordé que había olvidado mis documentos. Al volverme para salir, choqué con Lucas. Él bajó la mirada y vio la maleta. ¿A dónde vas? Pensé que preguntaba dónde me quedaría esa noche, así que respondí, al hotel, por ahora. Lucas asintió. Pasó junto a mí, abrió el armario y metió 2 mudas de ropa en mi maleta. Me quedé paralizada. Él lo hizo con total naturalidad. ¿No decías que ya estabas harta de esta casa? Entonces cambiemos de ambiente. Lo dijo tan serio, pero mi cara se encendió sin razón. Balbuceé, no es eso. Empecé a dudar. ¿Y si ni siquiera había visto el mensaje? La vergüenza desapareció de golpe. Saqué su ropa de la maleta. Lucas, revisa tu WeChat. Te mandé algo. Él, como si quisiera provocarme, volvió a meter la ropa. ¿Qué cosa? No recibí nada. ¿No lo recibió? Pero si yo lo envié, ¿falló el envío? Saqué mi teléfono para verificar, pero él me lo quitó antes de desbloquearlo. Entonces me llamó por mi nombre. Elena, no quiero leer mensajes. Estoy aquí, frente a ti. Dímelo en persona. Me quedé sin palabras. En persona. Decirle que vamos a divorciarnos, que soy una impostora, que la mujer que debería haber sido su esposa, no soy yo, que al fin se liberará de alguien que nunca quiso. Me dolió el pecho, como si alguien lo apretara con fuerza. Podía callarlo ahora, pero tarde o temprano iba a tener que decirlo. Reuniendo valor, levanté la cabeza. En realidad, pero el celular de Lucas sonó. Al ver la pantalla, salió de la habitación. Voy a contestar. Me quedé ahí, inmóvil, sintiendo como me invadía la impotencia. Alcancé a ver quién llamaba. Era mi madre. Capítulo 5. Sabía exactamente de qué trataba esa llamada. Igual que el otro día en casa, ella, con el rostro sereno, me dijo que los negocios entre nuestra familia y la de Lucas no podían romperse, y que el matrimonio era la mejor forma de mantener ese vínculo, y que la persona en ese matrimonio debía ser la verdadera hija de la familia. En otras palabras, no alguien como yo, no una impostora, porque entonces no tendría ningún valor. Por primera vez, en su rostro elegante apareció una pizca de remordimiento. Dijo que no debería haberme obligado a casarme con Lucas,
sabiendo que no lo quería, y que ahora ya no tenía que seguir soportando una relación forzada, que era libre de elegir a quien quisiera. Sus palabras sonaban sinceras, preocupadas por mí, pero entre líneas, lo único que hacía era marcar distancia. La verdad, no tenía que molestarse tanto. Nunca tomaría nada que no me perteneciera, y no me quedaría ni un segundo más en un hogar que no es mío. Aprovechando que Lucas seguía al teléfono, cerré rápido la maleta y me dirigí hacia la puerta. No sabía que él estaba en la entrada. Siempre tomaba sus llamadas en el estudio, pero esta vez estaba apoyado casualmente en el mueble del recibidor. Tenía algunos botones de la camisa desabrochados, las cejas levemente fruncidas, se notaba molesto. Sintió mi presencia, levantó la mirada, y nuestros ojos se cruzaron. Se enderezó, relajó el ceño, y dijo al teléfono con voz seca, «Eso es todo por ahora», y colgó. Miró mi maleta y alzó una ceja. «¿Ya elegiste hotel?» No respondí. Intenté avanzar con la maleta, pero él me detuvo de un tirón. «¿Empacaste mi ropa?» Guardé silencio. Él soltó una risa sarcástica. «Elena, ¿quieres adivinar si hoy voy a dejar que salgas por esa puerta?» Aunque no hubiera leído mi mensaje, esa llamada le dejó todo claro. Entonces, ¿a qué está jugando? Apreté con fuerza el asa de la maleta, intentando mantener la voz firme. «Lucas, divorciémonos. Yo solo soy una impostora. Tu verdadera esposa no soy yo». 2 frases, pero me dejaron sin aliento. No podía quedarme ni un segundo más. Empujé la maleta, pero no se movió. Lucas me agarró de la cintura con fuerza. Su voz tenía una rabia contenida. «¿Qué estás diciendo? ¿Que no eres la verdadera Elena? ¿Quién fue la que se casó conmigo durante 3 años? ¿La que durmió conmigo?» Me quedé en silencio, apretando el borde del vestido. Entonces me tomó del mentón, obligándome a mirarlo. Sus ojos ardían de enojo. «¿Y ahora, no eres tú la que está frente a mí? Habla». Mi garganta ardía. No podía emitir sonido alguno. Solo pude asentir. Y al hacerlo, las lágrimas que había contenido se desbordaron. Lucas me las secó con los dedos. Su piel estaba cálida, pero eso solo hizo que llorara más. Suspiró. «¿Por qué lloras? Ya estoy aquí, ¿no?» Cuando me calmé un poco, me llevó a la habitación. Me metió con él a la ducha y luego me arropó en la cama. Aún no entendía qué pretendía Lucas. Aunque yo fuera quien estuvo casada con él 3 años, este matrimonio nunca debió ser mío. Saqué un poco la cabeza, queriendo preguntar, pero él me miró, apagó la luz, y dijo con tono seco, «Duerme». No me atreví a decir nada más. Me acurruqué en silencio y cerré los ojos. Capítulo 6. Al despertar al día siguiente, Lucas no estaba en la habitación. Pensé que ya se había ido a trabajar, pero al salir lo vi leyendo en el salón. Cuando me vio, se levantó y sacó el desayuno de la cocina. «Arréglate un poco. En breve vendrá el estilista». Me confundí. «¿Para qué?» Lucas me lanzó una mirada. «Hoy es la fiesta de bienvenida de Alice. ¿Vas conmigo?» Bajé la cabeza, sin responder. ¿Una impostora como yo, en la fiesta de bienvenida de la verdadera hija? Un sinsentido. Además, nadie me avisó. Claramente, no soy bienvenida. Miré a Lucas. Iba a hablar, pero me interrumpió. «No». Dejé el pan, y murmuré, «No quiero ir». Lucas guardó silencio un instante. Luego tomó un sorbo de café. «Eres mi esposa. Si voy solo, van a pensar que realmente nos divorciamos. ¿Eso es lo que quieres?» Lucas siempre tenía la última palabra. Yo nunca podía ganarle una discusión. Al final, bajo su supervisión, me peinaron. Me cambié de ropa y salí con el rumbo al evento. La fiesta de bienvenida de Alice fue lujosa. Casi todos los miembros de la alta sociedad de Giant City asistieron. Cuando Lucas entró conmigo del brazo, todas las miradas se posaron sobre nosotros, cargadas de curiosidad y especulación. Solo mis antiguos padres mostraron una breve rigidez en el rostro, pero solo fue un instante. Rápidamente recuperaron la compostura y se acercaron con entusiasmo. Mi madre me tomó de la mano y sonrió con afecto. «Esta niña, ¿por qué no has venido a casa últimamente?» Sin cambiar el gesto, retiré mi mano con sutileza. Durante la fiesta, Lucas me llevó a dar una vuelta, pero enseguida fue llamado por otra persona. Antes de irse, me pidió que lo esperara para volver a casa juntos. No me gustan este tipo de eventos sociales, así que me fui sola al jardín. Apenas me senté, apareció mi madre con una manta en la mano. La colocó sobre mis hombros y se sentó a mi lado sonriendo. «Hace viento afuera. No vayas a resfriarte». Sabía que no había ido allí solo para hablar de trivialidades, así que esperé en silencio. Suspiró y comenzó a hablar lentamente. «Elena,
La vuelta de Alice en realidad no cambiará nada para ti. En casa no nos importa tener una hija más. Aún puedes usar nuestros recursos y contactos, pero el compromiso matrimonial es otra cosa. Ese acuerdo se hizo entre nuestra familia y la de Lucas. Fue para asegurar futuras colaboraciones empresariales. Es algo muy importante para nosotros. Llevas 3 años casada. Lucas te ha tratado bien, pero nunca hubo amor profundo. Si no fuera por el acuerdo, ustedes ni se habrían cruzado. No tienen hijos. Y ahora que no eres realmente nuestra hija, ¿crees que Lucas te tratará igual? ¿Podrás soportar la responsabilidad de unir ambas familias? Alice es distinta, es más extrovertida, se llevará mejor con Lucas. Y siendo honestos, el compromiso originalmente era para ella. Es más adecuada. Tu padre y yo pensamos que aún eres muy inmadura. Esperamos que consideres estudiar en el extranjero. Cuando regreses, te daremos el 5% de las acciones de la familia. Seguirás siendo nuestra hija. Sobre nuestras cabezas, la luna colgaba alta, medio oculta por las nubes. La noche estaba en calma. Escuché todo en silencio y permanecí callada por un buen rato. Tal vez he oído este tipo de discursos demasiadas veces. Ya no duelen como antes. De hecho, me siento más tranquila que nunca. Desde pequeña, casi nunca recibí aprobación en esta familia. Cuando lo hacía bien, querían que lo hiciera aún mejor. Cuando lo hacía mal, me hacían entrenar día y noche hasta que saliera perfecto. Si esto me lo hubieran dicho antes, probablemente me habría sentido devastada, pensando que no era lo suficientemente buena, que nunca alcanzaría sus expectativas. Pero desde que me casé y dejé la familia, sin que nadie se metiera en mi vida, empecé a cambiar. Su aprobación ya no me parece tan importante. Me puse de pie y le hice una reverencia profunda. Señora, le agradezco sinceramente todos estos años de crianza. No tengo cómo devolverle todo, pero si usted lo desea, puedo reembolsarle todo el dinero y el esfuerzo que invirtió en mí. Respecto a mi matrimonio con Lucas, sí, me beneficié de los lazos familiares, no lo niego, pero como no soy su hija, no me quedaré con este compromiso. Hablaré con Lucas cuando sea el momento y les devolveré el matrimonio. Pero sobre las otras condiciones, lo siento, no puedo aceptarlas. Ya no soy su hija, y de ahora en adelante, no aceptaré ninguna instrucción suya sobre mi vida. Dicho esto, me fui rápidamente. Capítulo 7. Salí del jardín. Me sequé las lágrimas y estuve un rato en un rincón hasta calmarme antes de volver al salón. Quería regresar a casa, pero no vi a Lucas en la fiesta. Al final lo encontré en la terraza del segundo piso, incluso desde el otro extremo del pasillo. Pude ver claramente que la persona a su lado era Alice. Estaban apoyados en la barandilla, charlando. Lucas tenía una expresión suave, con una ligera sonrisa en los labios. Alice hablaba animadamente, con gestos expresivos y mucha energía. Desde lejos, parecían muy compatibles. De pronto recordé lo que dijo la señora, que Alice se llevaría mejor con Lucas que yo. Si ese compromiso hubiera sido de ella, seguramente lo habría manejado mucho mejor. No sé por qué, pero cada vez que veo a Alice, puedo sentir esa energía vibrante que emana de ella. Es el tipo de persona que naturalmente atrae todas las miradas. Alguien como Alice, tan radiante, debe ser imposible no enamorarse. Yo no soy así. Siempre soy la que pasa desapercibida, ni lista, ni encantadora. 3 años de matrimonio y aún así, Lucas nunca llegó a quererme. No quise interrumpir. Simplemente me di la vuelta y salí de la fiesta. Empezó a levantarse viento por la noche, y el aire era fresco contra mi piel. Esta zona era solo de mansiones, así que no era fácil conseguir un taxi. Bajé la cabeza y seguí caminando sola. Me obligué a no pensar, pero no podía evitar que la imagen de antes se repitiera en mi mente. Esa expresión amable de Lucas, rara vez la había visto dirigida a mí, así que de verdad, no me quiere. Llevaba un rato caminando cuando de repente escuché que alguien me llamaba. Al principio pensé que era mi imaginación, hasta que unos pasos apresurados sonaron detrás de mí y fui arrastrada a un abrazo familiar. La voz de Lucas era fría. ¿No te dije que me esperaras? ¿A dónde crees que vas sola? Normalmente, siempre era sumisa y callada con Lucas, pero en ese momento me salió el carácter. Lo empujé. No es asunto tuyo. La expresión de Lucas se oscureció aún más. Me agarró fuerte, y con una mano me tomó del mentón para obligarme a mirarlo. ¿Y si no es asunto mío? ¿Entonces de quién? Elena, soy tu esposo. Seguí forcejeando, golpeándolo con los puños. Pronto no lo serás más. No terminé la frase, porque Lucas se inclinó y me besó con fuerza. Ni siquiera fue un beso, sino una mordida, tan fuerte que se me salieron las lágrimas del dolor. Su mirada era feroz, intensa. Trágate esas palabras horribles. Luego me cargó al hombro y me llevó de vuelta. No nos quedamos más en la fiesta. Nos fuimos directo a casa. Cuando el auto entró al patio, ni siquiera me dejó caminar,
me cargó directamente, me puso en el sofá, trajo una toalla caliente y el botiquín. Fue hasta que vi la sangre en el talón de mi zapato que sentí el dolor. Tenía una ampolla que se había reventado. Lucas frunció el ceño, impaciente. ¿Cuándo compraste esos zapatos? Mis pies no son de talla estándar. Los zapatos comunes siempre me causan ampollas. Desde que me casé con Lucas, todos mis zapatos eran hechos a medida. Rara vez me lastimaban. Pero hoy, al combinar el atuendo, el estilista dijo que estos zapatos quedaban perfectos. Así que los usé. Fue un regalo de cumpleaños, de la señora. Lucas se detuvo al oír eso y murmuró, si no te quedan, no los uses. Si te gusta el estilo, te haré unos nuevos a medida. No respondí, solo sentía un nudo en la garganta. A veces de verdad no entiendo. Si no me quiere, ¿por qué es tan bueno conmigo? Ya sabe que soy una impostora. ¿Por qué sigue actuando como si nada? ¿Qué significa todo esto? Retiré el pie de su regazo y dije en voz baja, no tienes que ser amable conmigo. De todas formas, nos vamos a divorciar. Lucas acababa de cerrar el botiquín. Al oír eso, lo golpeó contra la mesa con fuerza. Van. Elena, ¿eso es lo único que sabes decirme? ¿Siempre lo mismo? Divorcio. ¿Divorcio? ¿Nada más? ¿No puedes decirme una sola palabra amable? ¿Y qué si no eres su hija biológica? Desde que pasó todo esto, me preguntaste siquiera cómo me sentía. ¿Me desprecias tanto como para seguir empujándome lejos? Tienes corazón, Elena. Soltó todo de un tirón, y luego azotó la puerta al salir, dejándome sentada, completamente atónita. Capítulo 8. Lucas se había ido, y la casa volvió a quedar en silencio. Me abracé las piernas y hundí la cabeza entre las rodillas, sin fuerzas. Lo había arruinado otra vez. A veces pienso que soy una persona terrible, por eso siempre dejo que mi vida se vuelva un desastre. ¿Por qué no puedo ser como Alice? Ella apenas aparece y todos la adoran. Yo también me he esforzado desde niña. Entonces, ¿por qué nunca es suficiente? ¿Por qué nunca soy la que se gana el cariño de los demás? No sé cuánto tiempo estuve sentada así, pero de pronto escuché el sonido de la cerradura. Lucas había vuelto. Traía en la mano un cuenco de bontons pequeños. Lo miré, atónita. Mi voz estaba tan ronca que apenas me reconocía. ¿No te habías ido? Lucas se acercó con el ceño fruncido. Fui a comprarte algo para cenar. Si no cenas otra vez, te va a doler el estómago. Quitó el envoltorio y puso el cuenco frente a mí. Come. No le puse cebolla. Apreté los labios. Me acerqué al sofá lentamente y empecé a comer con la cuchara. La habitación estaba en completo silencio. Ninguno de los dos decía nada. Pasó un rato antes de que Lucas suspirara. Elena, ¿de verdad quieres divorciarte de mí? Bajé la cabeza. ¿Importa lo que yo quiera? Este matrimonio ni siquiera me pertenece. Solo usurpé un lugar que no era mío. Lucas guardó silencio un momento. Luego, su voz se volvió seria. Claro que importa. ¿Crees que soy alguien que se dejaría atar por un compromiso? Yo te elegí a ti, no a tu familia. Incluso si nos divorciamos, no me casaría con Alice. Ese absurdo acuerdo, si yo no lo apruebo, no tiene validez. ¿Lo entendiste? Por un momento, mi mente se quedó en blanco. Apreté la cuchara entre los dedos, sin saber qué responder. Lucas se inclinó hacia adelante desde el sofá, y sus ojos, fríos, pero llenos de una ternura contenida, se clavaron en mí con una mezcla de esperanza y temor, como si me estuviera mirando como a algo valioso. Las lágrimas empezaron a caerme sin control. Sacudí la cabeza con fuerza. No quiero divorciarme, pero ella me obligó. Dijo que yo le robé su compromiso. No quiero deberle nada. Lucas suspiró aliviado y me envolvió entre sus brazos. No le debes nada a nadie. Yo me encargaré de eso. Y el divorcio, ni lo menciones, porque para mí no existe. Capítulo 9. Desperté a la mañana siguiente en brazos de Lucas. Antes, incluso después de estar juntos, rara vez dormíamos abrazados. Por lo general, cada uno dormía en su lado de la cama. Todavía no me acostumbraba. Intenté moverme con cuidado, pero en cuanto me moví un poco, Lucas me atrajo de nuevo. Su voz sonaba ronca. ¿Despierta? Asentí con un murmullo. Lucas me miró y soltó una leve risa. Tienes los ojos tan hinchados como huevos. Yo, no sé ni cómo, pero anoche lloré sin parar, tanto, que hasta se me olvidó preguntar lo que era realmente importante. No era el mejor momento, pero no pude contenerme. Giré la cabeza y pregunté en voz baja. Ayer te vi con Alice, se veían muy felices hablando. Tú siempre eres frío conmigo, pero con ella sí sonríes así. Lucas se quedó en silencio un instante. ¿Cuándo fue eso? Le di una pista. En la terraza del segundo piso. Lucas se echó a reír. ¿Así que por eso huiste de casa? Yo, ayer.
Después de hablar con la señora, pensaba ir a buscar a Lucas para aclarar todo. Si no me quería, aceptaría el divorcio, pero si él también quería seguir conmigo, estaba dispuesta a compensar a mi familia adoptiva de otra forma. Pero apenas lo vi junto a Alice, también emparejados, me acobardé. Sé que mi personalidad no es encantadora, que siempre dudo y soy reservada, pero tenía tanto miedo de escuchar un no más. Ya he escuchado demasiados. Mis padres biológicos me abandonaron. Mis padres adoptivos no me aceptan. Todo lo que hago parece estar mal. O 6S. Y si Lucas también me rechazaba, de verdad sentiría que no valgo nada. No quería quedar como la abandonada, así que decidí ser yo quien lo dejara primero. Así al menos, no sería yo la rechazada. Pero eso, no quise contárselo a Lucas. Él suspiró. Tampoco quería sonreír. Pero ella me llamó, cuñado. Yo. ¿Cómo que cuñado? Ayer discutí con tu familia. Quería llevarte directamente a casa, pero justo pasé por la terraza del segundo piso y me topé con Alice. Apenas me vio, me llamó, cuñado, y me preguntó qué requisitos había para trabajar en tu empresa. ¿Quieres ser influencer cómica? Me pareció raro que te fueras así sin decir nada. Pensé que tu familia te había hecho enojar, pero resulta que estaba celosa. La voz divertida de Lucas me hizo arder la cara. Me escondí bajo la manta sin decir palabra, por muy torpe que fuera. Ya entendía que Lucas también sentía algo por mí. Saqué la cabeza de nuevo. Lucas, ¿por qué eras tan frío conmigo antes? Pensé que no te gustaba. Lucas guardó silencio un rato. Apoyó la barbilla sobre mi cabeza. Pensé que tú no querías que me gustara. Antes de casarnos, escuché que no querías casarte conmigo. Después de casarnos, cada vez que te veía, me esquivabas la mirada. Tenía miedo de que me odiaras más. Es cierto que protesté cuando se pactó el matrimonio, pero no era por Lucas, sino porque la señora quería que tuviera un hijo en el primer año de casada. Siempre supe que nunca me dejarían enamorarme libremente, así que, al final, daba igual con quién me casaran. Lucas tenía buen aspecto y carácter. En realidad, no me parecía mal. Lo abracé. Entonces no seas más frío conmigo. Sí. Dime más seguido que me quieres. Si no lo dices, pensaré que no me quieres. De acuerdo. Después de eso, el tema del divorcio quedó en silencio. Mis padres adoptivos no volvieron a contactarme, y el escándalo de la falsa hija pareció apagarse, aunque últimamente escuché que Alice armó un gran escándalo en casa. Capítulo 10. Después de la fiesta de bienvenida, no volví a casa ni me puse en contacto con mi familia. Más tarde escuché por casualidad que Alice se había escapado de casa, y que la señora, de puro disgusto, acabó en el hospital. No presté demasiada atención. Un día, mientras estaba en una reunión en la empresa, recibí una llamada de Alice. Hermana, ¿tenés un rato para venir a sacarme de la comisaría? Por el tono de su voz, pensé que le había pasado algo grave, así que me apuré a ir, pero cuando llegué, la vi sentada junto a un grupo de chicos con el pelo teñido. La policía me explicó, Alice había ido a comprar un panqueque en la calle y justo se cruzó con unos tipos que estaban cobrándole protección a una anciana. Alice agarró una silla y se les fue encima. 1 contra 3. Salió bastante golpeada, pero los otros 3 tampoco salieron bien parados. Después de sacarla, pasamos por una farmacia. Le curé las heridas en el asiento trasero del auto. La próxima vez, llama a la policía. No te metas en peleas. Es muy peligroso. Alice se encogió de hombros, indiferente. No digo que sea una experta, pero esos 3 flacos no me dan miedo. Ya me he agarrado con peores. Me quedé quieta un segundo, por decir algo, pero Alice me tapó la boca de inmediato. Para, no me pidas perdón. No fue tu culpa que nos cambiaran al nacer. La culpa es de ellos. ¿Cómo van a confundir a sus propios hijos? Ridículo. Ya me estoy arrepintiendo de haber vuelto a esa casa. Hay demasiadas reglas. Esto no se puede. Aquello tampoco. Me retaron por comer en la calle. Y encima me hacen gaslighting. Ni me criaron. Y lo primero que hacen es querer casarme. Y encima con mi cuñado. Por Dios. Ni en la Edad Media eran tan abiertos. ¿Todas las familias ricas son así de locas? De verdad te compadezco. Estos más de 20 años cambiadas al nacer no fueron un privilegio para vos. Fue un suplicio. Yo no lo hubiese soportado. Una vez que Alice empieza a hablar, no hay quien la pare. Hablaba sin descanso y no me dejaba meter ni una palabra. Entonces recordé lo que había dicho Lucas, que quería ser influencer de comedia. Y la verdad, talento no le falta. Después de curarle las heridas, le pregunté a dónde quería ir, si pensaba volver a casa. Alice negó con la cabeza como si fuera un tambor. No pienso volver. Ese lugar es asfixiante. Primero querían que me casara con tu marido. Después, cuando vieron que no se podía, me querían casar con otro. Están locos.
Todavía no termino el posgrado y ya me tratan como una ficha de ajedrez. Y como no les hice caso, me cortaron las tarjetas. Uf, qué bronca. Si lo hubiera sabido, habría gastado más. ¡Qué desperdicio! Alice se rascó la cabeza con frustración. Saqué una tarjeta y se la pasé en silencio. Alice parpadeó sorprendida y después pegó un grito. Hermana, sos la mejor, aunque solo me llevas unos días. Sos mi hermana mayor sí o sí. No les hagas caso con todo ese gaslighting. En mi residencia te readmiran. Todas somos fan de los influencers de tu empresa. Tenés un talento increíble para entender las tendencias online. No estoy acostumbrada a que me elogien tan directamente. Me puse un poco incómoda con sus palabras. Ah, cierto. Casi me olvido de lo principal. Dicho eso, sacó de su bolso un documento. Era una carta de cesión del 5% de las acciones de la empresa familiar. Papá y mamá me dijeron que te lo entregara. Dijeron que siempre serás su hija. Al principio querían forzarte a divorciarte, pero al ver que vos y Lucas están más unidos que nunca y no hay forma de separarlos, ahora quieren volver a ganarte. Sí, la estrategia es asquerosa, pero la plata es real, así que ni se te ocurra rechazarlo. Tenés que aceptarlo. Y te digo algo, tu marido es muy fachero. El otro día lo escuché discutiendo con ellos, diciendo que si se atrevían a buscarte de nuevo, él retiraba la inversión. Fue épico. Me volví fan. Tomé el documento, lo pensé un momento, y al final, lo acepté. Capítulo 11. Desde que Alice se fue de su casa, ha estado viviendo con nosotros. Al principio, Lucas se sentía bastante cómodo con que ella lo llamara cuñado. Pero cuando notó que siempre andaba pegada a mí, empezó a ponerse un poco celoso. Esa noche yo estaba en el baño cepillándome los dientes. Y de repente Lucas se pegó por detrás y me dijo, esta noche no se vale dormir con ella. Justo entonces, Alice vino a tocar la puerta. Hermana, ¿ya estás lista? Ya puse la película. Te espero en mi cuarto. Lucas apretó los dientes, furioso. No vas a ir. Yo me reí y lo empujé suavemente, escapándome al cuarto de Alice. Habíamos quedado en ver una peli de terror juntas esa noche. Al final, Lucas no aguantó más. Le compró un departamento cerca de la universidad y le mandó a hacer un mini cine privado. Le ordenó que, de ahora en adelante, viviera en su propia casa y dejara de venir a la nuestra a cada rato. Con su propio lugar, Alice dejó completamente de regresar a la casa familiar. Sus padres adoptivos intentaron educarla usando los mismos métodos estrictos que aplicaron conmigo. Pero se dieron cuenta de que con Alice eso no funcionaba, así que cambiaron de estrategia y empezaron a suavizar el trato. Últimamente, la señora me llama con frecuencia. En cada palabra que dice, repite lo buena, obediente y madura que fui de pequeña. Incluso empezó a elogiar mi empresa, cosas que siempre quise oír, pero que antes nunca dijeron. Ahora las repiten tanto que ya me duelen los oídos. Yo estoy muy ocupada. Normalmente pongo el teléfono en altavoz y lo dejo de lado mientras hablo. Agradezco todo lo que hicieron por criarme. Y cumpliré con mi deber como hija adoptiva. Pero fuera de eso, ya no espero nada más. Capítulo 12. En nuestro cuarto aniversario de bodas, Lucas y yo fuimos a pasar unas vacaciones en una isla. Alice, que está haciendo su doctorado en Estados Unidos, me llamó por videollamada desde el otro lado del mundo. Lucas colgó la llamada de inmediato. 8 veces al día, ¿no es demasiado? ¿No se ha dado cuenta de que ya estás casada? Yo no pude evitar reír. ¿Qué te pasa últimamente? Estás cada vez más infantil. Te pones celoso de todo. Hace unos días, tuve una reunión de negocios y me crucé con Oliver. Un antiguo casi romance de la universidad. Lucas estaba de viaje de trabajo, pero apenas se enteró. Se tomó un vuelo urgente y vino directamente. En aquel entonces, me sentí atraída por Oliver simplemente porque mi vida era muy opresiva. Y él sabía cómo hacerme reír, pero luego descubrí que había estado coqueteando conmigo mientras tenía novia. Así que corté todo contacto. Yo ya casi había olvidado ese episodio. No tengo idea de dónde sacó Lucas esa información. Esa noche, Lucas me hizo pagar. Me tuvo enredada hasta la madrugada. Casi no salgo viva. Y ahora resulta que también se pone celoso de Alice. Lucas, ¿por qué no me di cuenta antes de lo celoso que sos? Lucas sonrió con picardía, y su mirada tenía un brillo especial. La verdad, siempre he sido un tipo muy celoso. ¿No lo sabías? Desde chico ya estaba empapado en tus celos. Yo pensé que estaba bromeando. Pero al ver su expresión, me di cuenta de que hablaba en serio. Me cayó la ficha. Lo agarré del brazo y le pregunté, Lucas, ¿cuándo fue que empezaste a gustar de mí? Él colgó otra vez la llamada de Alice, y directamente apagó mi celular. Me alzó en brazos rumbo al dormitorio. Esa es una historia larga, y esta noche tenemos todo el tiempo del mundo. Te la voy a contar con calma.
Las puertas corredizas del balcón estaban entreabiertas. La brisa marina rozaba el mar, acariciaba la arena y se colaba en la habitación. Agitaba las cortinas con fuerza. El aire salado y húmedo se esparció rápidamente por el ambiente. Aquella noche, el cielo brillaba de estrellas. Era una noche suave y eterna. Capítulo 13. Extra. Perspectiva en tercera persona. ¿Cuándo empezó Lucas a enamorarse de Elena? Desde hace mucho, tanto, que hasta él mismo casi lo había olvidado. Solo recordaba que, al principio, ella le resultaba más bien molesta. Elena lloraba por todo cuando era niña. La regañaban. Lloraba. Se caía. Lloraba. Hacía la tarea. Lloraba. Tocaba el piano. También lloraba. Cada vez que Lucas la veía, tenía los ojos rojos. Solo de mirarla, ya le ponía de mal humor. No entendía cómo alguien podía tener tantas lágrimas para derramar todos los días. Y aún así, Elena era alguien que caía bien. Desde pequeña era bonita, blanquita, delicada, y siempre estaba dispuesta a compartir lo que tuviera para comer. Cada vez que la veía rodeada de gente, Lucas se irritaba más, le molestaba el bullicio. En la secundaria estuvieron en el mismo curso, pero en total no habrán cruzado más de 10 palabras. Una de las razones era el lugar donde se sentaban. Lucas había crecido rápido y era muy alto, así que siempre lo mandaban al fondo del aula. Elena, en cambio, se había desarrollado más tarde, y era más baja que sus compañeras, siempre sentada en primera fila, así que Lucas la veía todos los días desde atrás, riendo con los demás, se reía de todo. Los chicos decían cualquier tontería, y ella estallaba en carcajadas. Lucas no entendía qué era lo gracioso. Inmadura. En la preparatoria ya no compartieron clase, ni siquiera estaban en el mismo piso. Lucas dejó de verla tan seguido, pero las pocas veces que se cruzaban por los pasillos, Elena iba con la cabeza baja, ya no lloraba, tampoco reía, parecía una marioneta, y cada vez que Lucas la veía así, se le amargaba el día entero. ¿Estaría enamorada? Según los dramas que él había visto, las chicas quedaban así de apagadas cuando sufrían por amor, pero pronto resolvió el misterio. Elena no tenía el corazón roto, estaba asfixiada por su familia. Un día de lluvia, Lucas salía del gimnasio tras jugar al básquet, y vio a Elena parada bajo el techo, mirando al vacío. Pensaba pasar de largo sin saludar, pero justo al pasar junto a ella, Elena le tiró del uniforme, lo miró y le dijo: «Lucas, ¿podés ayudar a salvar a ese gatito?» Lucas se sorprendió. ¿Ella lo conocía? Pero en esa época, Lucas estaba en plan chico rudo, así que respondió con voz seca: «¿Y por qué no lo salvás vos?» Elena se encogió un poco y murmuró: «Si ensucio el uniforme, me van a retar». Lucas pensó que era una excusa. Aún así, le hizo un refugio con cartones al gatito. Solo mucho después lo entendió todo. Fue en vacaciones de invierno. Lucas ya había terminado su tarea, y se la pasaba jugando en la calle. Una noche, al volver tarde a casa, pasó frente a la casa de Elena y vio la luz de su cuarto aún encendida. La silueta de ella se movía tras la ventana, grácil como un cisne, girando, saltando. Estaba practicando ballet, y llorando mientras bailaba. Después Lucas se enteró. Elena había quedado segunda en un concurso de ballet. Por eso, su familia no la dejó salir ni un solo día en todas las vacaciones. Tenía que quedarse practicando encerrada. Entonces recordó aquel día bajo la lluvia, cuando ella le había dicho: «Si ensucio el uniforme, me van a retar». En ese momento pensó: esa familia está mal de la cabeza. Y desde entonces, Lucas empezó a mirarla de otra forma. Incluso se las arreglaba para fingir encuentros casuales. Pero la forma tan opresiva en la que la educaban, le había robado la alegría. Ya casi nunca la veía sonreír. Siempre iba con la cabeza baja. Estaba triste. Cuando creció, Elena se volvió aún más hermosa, pero siempre parecía sin vida. Aún así, nunca le faltaron pretendientes. A veces aparecían tipos insistentes, persiguiéndola con cartas de amor. Cada vez que Lucas los veía, se las tiraba a escondidas. Si esas cartas llegaban a manos de su familia, podía estallar un escándalo. Elena nunca supo nada de eso. Lucas sí estuvo persiguiendo a Elena durante 2 años con cartas de amor. Incluso llegó a advertir a pretendientes demasiado insistentes. Le dejaba leche caliente en el cajón durante sus días. Ni siquiera sabía por qué lo hacía, solo actuaba antes de pensar. Después del instituto, fueron a universidades distintas, aunque en la misma ciudad. No era una ciudad grande, pero sus caminos rara vez se cruzaban. Lucas se enteró por un amigo en común de que parecía que Elena tenía novio. Ese mismo día fue a buscarla a su facultad, y para colmo, se topó con su pareja ambigua, saliendo con otra chica. Lucas lo golpeó.
Lo obligó a confesar, y Elena terminó con él. Le contaron que Elena estuvo muy mal, incluso lloró varias veces. Lucas estaba molesto. ¿De verdad le gustaba ese imbécil? ¡Qué pésimo gusto! Tras graduarse, su familia empezó a buscarle una esposa por conveniencia. A él no le gustaba la idea, siempre había odiado que lo controlaran. Hasta que un día, en una fiesta, vio a la candidata, era Elena. Bueno, podía ser peor. Al menos ella tampoco estaba feliz en casa. Lo que no se esperaba era que reaccionara con tanta intensidad. Se rebeló con todo y se negó a casarse. Lucas pensó que lo odiaba. O tal vez, todavía no olvidaba al idiota ese, pero de cualquier forma, el matrimonio se haría. Lo tenía claro, si no era él, sería otro. La familia de Elena jamás permitiría que eligiera por amor. Así que, mejor él que cualquier otro. Al menos él no le pondría tantas reglas. No la haría sufrir. Después del matrimonio, Lucas vivía de viaje. Casi no estaba en casa, incluso en la cama. Era extremadamente respetuoso. Pensaba que si ella estaba cómoda, el matrimonio duraría más. Si había pensado en declararse, pero Elena era tímida, criada bajo reglas estrictas. Si sabía que él la quería, seguramente se asustaría. Conociéndola, ni sabría cómo mirarlo. Así que Lucas pensó, no importa tanto. Mientras ella pudiera ser feliz, lo demás daba igual. Vivieron así 3 años, y Elena empezó a cambiar. Se fue soltando del control familiar, consiguió un trabajo que le gustaba, y dejó de agachar la cabeza. Ya no aceptaba todo lo que sus padres le pedían. Incluso su relación con Lucas parecía mejorar. A veces iba a recogerlo cuando volvía de viaje. Aparecieron las primeras pantuflas de pareja, y de vez en cuando, en la intimidad, Elena lo abrazaba por el cuello y le pedía que no viajara tanto. Lucas estaba feliz en secreto. Pensaba, ya casi estamos allí. Y entonces, en mitad de un viaje, recibió los papeles del divorcio. Fue tan repentino que Lucas se quedó en shock. Luego se enteró. La familia de Elena estaba otra vez en problemas. Lucas sabía que la estaban presionando, conteniendo su rabia. Quiso llamarla o escribirle, pero no sabía qué decir. Esos 2 mensajes que ella le mandó solo le irritaron más, así que los borró directamente. Ese mismo día, volvió a casa, y menos mal que lo hizo a tiempo. De no ser así, habría perdido a su esposa.